Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, Park Jimin y Jungkook. Mi nombre es Belle y me da mucha alegría estar con ustedes en este lunes. Comenzamos con la información. Vámonos directamente a lo que sería mi cuenta en ex Twitter, donde me pueden encontrar como @BoysWeLove2023. Seguimos hablando como con esta resaca después del viaje de Jungkook a Nueva York para todas sus actividades con Calvin Klein. Sigue saliendo mucho arte aquí, tenemos con el señor Lee. Vamos a dar un repaso rápido en mi cuenta para que ustedes vean lo que he estado publicando en las últimas horas. También tenemos este arte Jikook súper hermoso hecho por Rebe. Me da mucha alegría ver que las artistas otra vez empezaron a reactivarse y empezó a salir mucho arte que ya está disponible, por cierto, en nuestra cuenta en Facebook de Domina y su Imperio Romano, para que nos visiten. Todas aquellas que aman el arte, por favor, pueden ir y ver todo lo que tenemos ahí almacenado. Créanme que es bastante y es bien padre tenerlo. Ahora vamos a ver lo que se está diciendo de Jungkook. En un día Jungkook se convirtió en la publicación con más me gusta de Calvin Klein de 2025, con más de 100,000 me gusta y 1 millón de visualizaciones. Sus publicaciones de la campaña 2023-2024 siguen siendo las más participativas de su perfil de todos los tiempos. Vamos a seguir checando, por ejemplo, otras piezas de ropa que estuvo luciendo durante su visita a Nueva York. Por ejemplo, estas botas Calvin Klein que quedaban preciosas, al igual que los jeans. Aquí yo estoy de acuerdo con todo, nada de esto me molesta, de hecho me pareció todo muy adecuado. Inclusive con la edad de Jungkook se veía muy bien, ¿no? Qué bonito se ven estas botas tipo Chelsea, preciosas. Esto, por ejemplo, creo que era mucho más adecuado y más esperado de Calvin Klein. Nuko nos trae un arte que es la preciosidad hecha, así. Este fin de semana ocurrió que, bueno, en el caso de Namjoon, Hobi, Tae y un poco Jin se hicieron presentes vía Weverse y hubo una discusión por una corona y ya de ahí sale este arte, creo yo, como en homenaje a esta corona, donde vemos a este Jungkook que llega muy contento con Jimin y le pregunta que por qué trae tantas flores y le hace una corona de flores porque le dice que es la persona más hermosa del mundo. Este arte de verdad me enamoró, es precioso y como les decía, todo viene un poco a colación a esta situación de la corona, que de hecho en este arte petit queda muy claro. Entonces, ¿quién es la princesa después de todo? Coronas y tiaras, y tenemos me encanta cómo pintan aquí a Namjoon mirando a Jin diciendo tú, Tae con la corona, y como por otro lado vemos atrás a un pequeño bebé Jungkook junto con Jimin, que él ya ha utilizado su propia corona. Recordamos este concepto que él sacó en su photobook. Bueno, total que muy simpático todo el asunto con la corona, muy recomendable por si no lo han visto. Mientras damos una vuelta y vemos todas estas fotografías que siguen saliendo de Jungkook, el impacto de lo que él hizo en Nueva York. Por ejemplo, Calvin Klein Japón también comparte este video de Jungkook. En el evento podemos verlo observando todo lo que le rodeaba, ¿verdad? Atrás de él sus guaruras cuidándolo, la seguridad ante todo, pero sí, muy interesante lo que vimos, lo que apreciamos, todo, los puntos de vista que se han compartido, muy bien. O sea, de repente sí ves algunos diseños y dices, bueno, pasa, pero hay otros que sí uno dice, no, muchachas, sí es demasiado exagerado. Pero bueno, también vamos a hablar acerca de Jimin porque ya empiezan los preparativos para su cumpleaños. Jimin Data nos informa lo siguiente: Jimin ocupó el puesto número 1 en la votación de cumpleaños de octubre de Fan Plus con unos impresionantes 93 millones de votos. Esto marca su victoria en la votación de su 10º cumpleaños este año. Como recompensa, Jimin recibirá 14 días de anuncios LED en la estación de Gongdaeok. Felicidades, Jimin. Y también el fin de semana empecé a ver lo que viene siendo la organización de varios cafés temáticos que ya se están preparando también para el cumpleaños de Jimin. Pinta para que va a ser un cumpleaños súper hermoso. Ahora, fíjense que esto lo estuve leyendo y la verdad me causó mucha gracia porque en efecto las cuentas de Antis han estado hablando acerca de Jimin. Se coló un pequeño video y fotografías de él en Suiza con Jungkook. Entonces, bueno, ya saben, la respuesta que nos ponen es inmediata. El crimen de Jimin, según sus Antis, es que se ve demasiado bonito, parece una niña, tener una cara de niña con labios rojos, imagínense, puede bailar suavemente, qué crimen, lucir como un menor a sus 30 años, otro super crimen, luce pálido y con esta piel tan clara e impecable, incluso después de su servicio militar, y esto aunque era un guerrero especial. O sea, ponen como en duda que el hecho de que Jimin tenga su piel tan blanca y bonita lo desacredita como un guerrero especial. O sea, es una tontería. Y luego todavía ponen que efectivamente otro de los problemas que tiene Jimin es que parece una Barbie. No, es que de verdad no sabemos qué están pensando y por qué sacan esta clase de
de noticias, pero bueno, muy graciosas. Ahora los BT21 también le entran a esta situación de la coronita, pero me encantó como en el caso de Cookie la toma y se la pone a Jimmy. Esto es hermoso, de verdad, quien hace esta clase de cosas los amamos por eso. Dos cosas sobre el señor Lee que se estuvo hablando mucho este fin de semana. Al parecer nadie o pocos nos habíamos fijado, porque yo tampoco me había dado cuenta, que tiene tatuajes en la mano. Y dos, esta es una nota seria. Sé que pensamos que él es genial y algo atractivo, pero desearía que Armin no lo llamaran cuando está trabajando entre una multitud porque necesita concentrarse en los chicos. Esto es completamente cierto, y es que si este hombre es dedicado, eso no tenemos duda alguna, pero hay que a veces facilitarle el trabajo. Dice, ya tenemos por fin este video en alta definición de Jungkook, y la verdad es que qué embajador más dedicado. Vino, estuvo y todo el tiempo luciendo ropa de Calvin Klein. O sea, esto es amor, Jungkook, por lo que haces, y el guiño aquí en alta calidad también precioso de Jungkook. Vamos a seguir viendo esto que es justamente Jungkook saliendo ya hacia el aeropuerto en la ciudad de Nueva York ayer en la noche, ya con destino, nosotros creemos, hacia Corea. Esto es parte de lo que se ha estado hablando, muchos de estos videos que están empezando a salir de Jungkook en el evento, el after party de lo que fue el Calvin Klein en la Semana de la Moda en Nueva York, lo que decíamos saliendo de su hotel con dirección a lo que viene siendo el aeropuerto. Muchas fans tristonas porque pues ya dejó la ciudad de Nueva York, solo estuvo ahí, ¿qué será? 3 días aproximadamente, ¿no? Y ya pues va de regreso a lo que vendría siendo Corea. Acá ya tenemos el video directamente en el aeropuerto. Muchas personas pues que se dieron cuenta se acercaron o intentaron acercarse a él. Aquí podemos checar la seguridad, como lo rodean, hacen este cinturón para que esté cubierto, pues ahora sí que por todos los flancos. Las fans que de repente intentan acercarse a él, pero bueno, sabemos que esto es muy difícil. ¿Qué nos queda ahora esperar? Bueno, las imágenes, me imagino, de Corea cuando él ya esté de regreso en casa, ¿no? Esto es interesante, como les decía, podemos apreciar cómo trabaja la seguridad, cómo lo rodean, lo están cuidando. De repente sí permiten que alguna fan pues como que le tome las imágenes y así, pero no quitan ahora sí que el ojo de encima de Jungkook. Esto es interesante, lo protegen un poco con el brazo y bueno, Jungkook ya va de regreso hacia casa. Arte, ya lo platicábamos también de Jimin, este arte está precioso, artes de Jungkook también maravillosos que salieron, más imágenes compartidas por las fans en el momento en que yo estaba regresando hacia lo que es Corea. Así que cambiamos del club de lectura a lo que viene siendo un club Jikook y quedamos abiertos a todas las personas que quieran suscribirse. Sí vamos a seguir compartiendo fics, pero digamos que ya no va a ser el tema principal del grupo. Por si ustedes se quieren unir, los vamos a estar esperando con esta imagen también de Jungkook. ¿Qué les parece si procedemos a lo que vendrían siendo los agradecimientos a los miembros del canal, nuestros colaboradores activos y a todos nuestros suscriptores? Y si tú eres una almita nueva que apenas andas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. Rodeados de arte y momentos maravillosos de lo que vendría siendo el Jikook, también queremos comentar esto que sale, es una curiosidad. Aparentemente uno de los compañeros de Jimin y Jungkook del ejército publicó esto en su Instagram. Los Hyungs ahora obtienen sus propios bálsamos labiales, es decir, los chicos que estuvieron con ellos se sorprenden cuando ven toda la cantidad de productos en el caso de Jimin y Jungkook y pues les llama mucho la atención y los comparten. Esto se hizo tierno, la verdad. Todavía seguimos teniendo respuestas de todas esas personas que pudieron conocerlos y estar junto a ellos. Ya platicábamos que el arte es wow, increíble, también los momentos de Jimin y Jungkook, y quiero llegar justamente antes de despedirnos de este video a lo que les comentaba acerca de estas imágenes que se liberan de Jimin y Jungkook en su viaje. Aquí tenemos justamente a Jihong Kim, esta influencer que se ha dado a conocer porque le gusta mucho la moda y la belleza y pues todo lo que tiene que ver con lifestyles, es decir, estilos de vida, y como dice que pues si vieron pasar a Jungkook y ella estaba así como que no manches, no lo puedo creer, acabo de ver, dice, imagínense 2 fangirls y de repente estamos en esta fiesta y vemos llegar a Jungkook, y aquí justo está el momento que ellas comentan, no, pasó al ladito de ellas y ellas así como no lo puedo creer, acaba de pasar al lado de nosotros. La verdad sí, chicas. También, bueno, seguimos hablando de todo. Estas imágenes, que es lo que les platicaba, se liberan, no se habían visto hasta el momento, y podemos checar a Jungkook y a Jimin en este viaje que hicieron a Suiza, formándose con los demás mortales para subir a este barco. Aquí vemos a Jungkook, su carita con la cámara, atrásito de él va Jimin también con una carita de pollito hermosísima, y esto es parte, digamos, de lo importante que para mí, pues quería yo compartir con ustedes el día de hoy. Sigo organizando información, les pido disculpas porque no he podido sacar la lectura de cartas, pero es que quiero improvisar algo
algunas cosas nuevas y estoy arreglando detalles técnicos. Me han llegado varios mensajes pidiéndome que revise las cartas y claro que lo vamos a hacer. Así que por favor ténganme paciencia con estas imágenes nuevas del Jikook y cruzando los dedos para que próximamente tengamos noticias de Are You Sure. Me despido por el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Voice We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. 오케이 갑시다. 야, 갑시다. 야, 시작하세요.